MLP Fanfic. Amor frío. Desde la casa de la familia de Den a Ponyville era como 1 hora de vuelo, ya llevábamos la mitad y en todo ese tiempo el idiota no cerró el hocico ni un segundo, ya me sentía mareada de su chillona voz. Sueden parecía estar acostumbrado a ese incesante parloteo, pues ni se inmutaba y se aseguraba que su potrillo estuviera bien, mientras tanto Finran no dejaba de reír despreocupadamente. Estaba tratando de seguir ignorando al idiota de Den, pero algo en mí me decía que las cosas no estaban bien, me dolía mucho el lomo con cada aleteo que daba, bueno que eso empezó desde que me mudé a un clima más cálido, en fin asumo que tiene que ver con la posición en la que dormí anoche, maldita sea lo recordé, por alguna razón mi cara se puso roja, por desgracia ese bastardo venía muy pegado a mí como para no notarlo. Noru preciosa, ¿te sientes bien? Tu cara se ha vuelto roja. Cállate idiota, y deja de parlotear por un rato, quiero un momento de paz. Oh Noru, inserte aquí cara de puchero, pero si a ti te encantan mis historias. De eso nada. Ya cállate que solo me das dolor de cabeza. Al mirarlo de reojo noté que estaba chillando como a perro que lo acaban de patear, este tipo le va a sacar canas a mi pelaje antes de tiempo, cuando estaba a punto de decirle lo estúpido que se veía haciendo eso, fue cuando ocurrió. Un horrible dolor invadió todo mi lomo, después se escuchó como metal quebrándose, para cuando me di cuenta ya estaba en caída libre hacia mi muerte. Puffben. A veces pienso que ya me estaba ganando el corazón de Noru, pero por cada paso que doy retrocedo 2, no tengo idea por qué está tan molesta, si dormimos juntos, es para que estuviera radiante de energía como yo. De pronto vi cómo se ponía toda roja, se ven tan mona así. Claro que termino haciéndome un desprecio, pero lo hace porque es muy tímida, le puse una de mis caras más tiernas esperando que resultara, pero lo que vi a continuación ha sido el peor susto de mi vida. Vi como mi amada hizo un gesto de dolor indescriptible, luego sus alas se quebraron. ¿Cómo podía ser posible? Pero ese no era el momento para pensar banalidades, pues Noru estaba cayendo velozmente hacia el duro suelo, batí mis alas lo más rápido que podía, ella tal vez no gritaba pero podía ver su cara de terror. Cada segundo se acercaba más al suelo, lo que sí llegué a oír fueron los gritos ahogados de Finn y del pequeño Sea, tenía a Noru a una pezuña de distancia, ella cerró los ojos con fuerza. Me estiré lo más que pude para alcanzarla, no podía perderla de ese modo, de ningún modo quería perderla, ella se había convertido en aquella inspección que necesitaba para vivir. Fin pof. Mi cara se llenó de terror, no podía gritar aunque quisiera, simplemente no puedo, veía a Den como volaba hacia mí lo más rápido que podía, en el fondo de mi ser, muy en el fondo, quería gritarle que me ayudara, que me rescatara, pero no pude aún a punto de morir mi ego pudo más que yo. Cerré los ojos con fuerza lista para el final y sí sentí el suelo pero no como lo esperé, no me estrellé ni nada sino que estaba acostada en él con el idiota sobre mí, abrazándome y por extraño que parezca, yo también lo abrazaba con fuerza, mis patas no lo soltaban aunque quería, solo terminaba aferrada más a él. Den me pegaba a su cuerpo, no sé si es idea mía pero creí sentirlo temblar, me daba pequeños besos alrededor de mi cara, trataba de empujarlo para apartarlo, pero estaba más pegado a mí que nunca. En eso oí como Finn y Su también aterrizaban, el idiota apenas si me soltó para voltear a verlos. Oh moi. Por todos los cielos Noru, ¿estás bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Preciosa, tus alas se rompieron. Joder Den. Suéltame ya que no me dejas respirar. Lo más importante es que no paso nada, tus alas ya nos darás cuando estés lista. Al parecer el único listo aquí es Sueden, la verdad no quiero que ellos sepan la razón aún, no es un recuerdo muy agradable que digamos. Bien, todos creo que es mejor que sigamos. Pero Finn. Mi linda Noru ya no tiene alas, claro que yo podría cargarla heroicamente hasta Ponyville. Deja de decir idioteces. Yo caminaré hasta allá, no me molestes más. Entonces yo caminaré a tu lado. Jajaja, como tu gallardo semental es mi deber. Que dejes de molestarme. Lo empujé con todas mis fuerzas alejándolo 1 metro de mí, por lo menos porque cada vez que dice ese tipo de idioteces siento mi cara arder. Bufé molesta y empecé a caminar en dirección a Ponyville sin prestarle atención a los reclamos de ese idiota que me decía que no lo dejara atrás. Al parecer Su y Finn también decidieron caminar porque cuando miré hacia atrás ellos venían diciendo lo hermoso que era el paisaje, que cursis, mientras ese potrillo suyo corría a su alrededor. El camino fue medio calmado, no pasaron más sorpresas desagradables, aunque mi dolor por las alas rotas aún no desaparecía del todo, además el parloteo del bastardo no me hacía fácil la tarea.
En varias ocasiones se pegaba de más a mi persona tratando de abrazarme con una de sus alas, yo simplemente le pegaba una patada en las costillas y asunto resuelto por 10 minutos hasta que volvía a intentarlo. Cuando estaba a punto de un colapso mental por culpa del idiota y su afán por estar pegado a mí, llegamos a Ponyville y nunca me sentí tan aliviada de estar en ese cursi lugar, ya era momento de deshacerme de Den y atender mis asuntos. Yo iré a ver a la lambiscona de Dwilit, a ver qué es lo que quiere, no quiero que me sigas. Pero Noru. He dicho que no. Le grité en la cara a ver si entendía la directa de que no quería que estuviera conmigo, él solo me sonrió como siempre hace, de verdad que me crispa los nervios que me vea de ese modo, luego me fui galopando dejando a todos los que me acompañaban atrás. Puff Ben. Su linda voz aún retumbaba en mi cabeza, luego la vi marcharse a todo galope, estaba dispuesto a seguirlo cuando alguien me jaló por la cola. Serán Horculad Gessola un rito. PFFF como eres aguafiestas su. Que no entiendes nada. Entiendo mejor Kutu, si la sigues atsigando es lo la vas a alejar más y Kreku no quieres eso. Ahora eres experto en el tema. Yo estoy xado. Pero al principio Finn huía de ti pero claro, ahora te haces el santo que se te olvidó. Vi como la cara de mi primo se volvía más seria de lo que ya era, eso dejaba helado a cualquier pony, pero no a mí, claro que no, su cara de dragón congestionado no me hace nada. Se apartó un poco de mí y fue donde Finn le dijo algo, luego le dio una caricia al pequeño Sea en su cabeza y regresó a donde estaba junto a mí. Luego Finn se llevó al pequeño quién sabe dónde y yo me quedé solo con su, eso no puede ser bueno. Vamos a tener una larga plática. ¿Qué demo? Ay. Como Su me sacaba una cabeza de altura, le fue fácil tirar de mi pobre oreja para llevarme a rastros a quién sabe dónde, solo espero que me suelte rápido para ir a buscar a mi Noru. Finn Puff. Increíblemente Den no me había seguido, dije casi, me doy media vuelta para ver qué había pasado, pero tenía mejor cosas que hacer que preocuparme con un acosador incansable, no estoy diciendo que me preocupo por él. Al llegar a la puerta de la biblioteca suspiré con fastidio antes de entrar, todo estaba como siempre obsesivamente ordenado. Escuché voces así que me dirigí a la otra sección, ahí la encontré acomodando de nuevo su colección de libros, desde que la conocí lo ha hecho al menos unas 10 veces, ¿quién puede ser tan obsesivo? Decidí darle un pequeño susto para ponerme de buen humor. Me coloqué a sus espaldas, estaba tan concentrada que no reparó en mi presencia, forzando un poco mi magia conseguí formar una pequeña bola de nieve, que deprimente se volvió mi magia, tomé impulso y se lo arrojé justo en la nuca. El grito que pegó fue música para mis oídos, y el brinco que pegó no tuvo precio, dentro de mí me moría por descojonarme de risa, pero no era algo que supiera cómo hacer realmente. Dwilit se giró para ver lo que había pasado, pero al verme su cara cambió a una que hasta el momento no había visto, se veía seria. Así que por fin regresaste, pero ¿qué y tus alas? Eso no te importa, además no regresé porque me diera la gana, así que escupe de una vez lo que tengas que decir, que me aburro en este lugar. Noru, que no entiendes por qué estás aquí. La verdad me importa una reverenda mierda. Estoy aquí por culpa de la estúpida de Celestia. Bien podría estar apoderándome de cualquier pueblo para hacer mi hogar. Te prohíbo hablar de ese modo de la princesa. Ella me pidió que cuidara de ti y acataré cada orden suya. Yo no necesito que ninguna lambiscona me cuide como si yo fuera una potrilla. Además, si tú conocieras a la princesa Molestia como yo, no le lamerías tanto los cascos. Te dije que no hablaras mal de la princesa. Jajaja. ¿Le sigue llamando princesa a ese remedo de yegua? Bueno, Dwilit, si tanta fe tienes en tu princesita, contesta esto: ¿cuántas veces la has visto enfrentar el peligro por su reino? ¿Cuándo ha estado al frente de la batalla? ¿Cuándo ha solucionado ella misma los problemas de Equestria? Tal vez mi voz había aumentado de voz, pero mi expresión jamás cambió, la vi dudar un poco, la verdad no estaba de humor para jugar a la buena amiga con ella, era hora que pisar a la realidad, la horrible realidad, porque a mí parecer todo para ella es un cuento de hadas, cree que con su magia puede hacer lo que sea, que tener amigas te hacen la vida más fácil, ja. Ella no ha tenido que pasar hambre por la desobligación de un rey, tampoco ha tenido que matar para mantener a su única familia a salvo, mucho menos ha tenido que morirse por dentro para soportar el vivir día a día en un lugar inhóspito, además de aguantar la agonía de usar métodos para poder ser más fuerte y proteger lo poco que te importa. Esta vez mi mirada sí cambió, la miré con rabia, cómo se atrevía a hablarme así si ni siquiera sabe cómo es la vida fuera de su cuento rosa llamado Equestria. Ya estaba cansada de esperar respuesta. No tienes respuesta, ¿verdad?
No, claro que no, si cada catástrofe que pasa en este maldito lugar esa torpe prefiere mandar a alguien inferior, innecesario si algo sale mal, para resolver los problemas mientras ella mira cómodamente sentada en su gordo flanco. No quiero escucharte más. Qué pena porque tú tienes tus amadas órdenes de tenerme aquí. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, el mundo es cruel, mejor que se vaya dando cuenta. Cuando estaba a punto de atacarla con otra mordaz palabra, un libro pasó muy cerca de mi cabeza. La siguiente no falló. Estás loca. La única lunática aquí eres tú. Eres la pony más cruel que he conocido jamás. No sé por qué pensé que había bondad en ti. Porque vives engañada. Sus ojos estallaron en lágrimas y empezó a arrojarme libros sin descanso con su magia. Algunos lograron golpearme, al yo no tener magia no tenía cómo regresarlos, eso se estaba volviendo estúpido. Me dirigí galopando a la entrada y salí de la biblioteca sin más. Tras la puerta podía oír a esa pony llorar, vaya que es sentimental. Sacudo mi crin, luego acomodé mi broche y empecé a caminar por el lugar. Tenía que encontrar a Is y largarnos de ese lugar de locos, encontrar la manera de recuperar nuestra magia para regresar y darle a Molestia una linda sorpresa. Ya estaba en camino a Esuete Polacres para buscar a mi hermano, cuando la peor cosa se cruzó por mi camino. Den estaba de regreso y con su horrible sonrisa bobalicona. Noru. Ya no estás ocupada, ¿verdad? ¿Hablaste con Dwilit? ¿Podemos tener una cita? ¿Qué hice en mi otra vida para que en esta me castiguen en una peste como tú? Jajaja, qué graciosa eres y linda. Aparta, idiota, que no tengo tiempo ya para ti, así que vete largando con tu familia y deja de joderme. Le dije aquellas palabras lo más venenosamente posible, tratando de darle a entender que se largara, pero si algo había aprendido estando con él, es que no entiende indirectas y mucho menos las directas. ¿A dónde te diriges, Noru? A buscar a Is. Oh. Reunión de hermanos. ¿Comerán pastel? ¡Qué idiota eres! Nos largamos de aquí. Vi como la cara de Den se llenó de terror. En un abrir y cerrar de ojos tomó mi cara con sus cascos y me apretó las mejillas. Este día sin duda morirá. ¿Cómo que se van? No pueden irse. Is vive con Applejack, tú vives con Dwilit, no puedes irte. Yo ya no vivo con esa pony, idiota. Ahora déjame en paz. Me solté de su agarre y comencé a caminar de nuevo a mi destino. Mientras lo hacía volteé un poco atrás para ver al idiota. No sé por qué lo hice, se había quedado quieto en modo pensativo, como si de verdad pensara. Cuando ya había avanzado un tramo me tacleó por detrás, ambos terminamos en el suelo, él encima mío. Mi corazón empezó a latir rápido por alguna razón. Se me acaba de ocurrir la más brillante idea de todos los tiempos. Porque soy un genio. Eso lo dudo. Tú no tienes que irte de Ponyville porque sí tienes donde quedarte. Alcé mi ceja con incredulidad. La pose en la que me encontraba no me hacía pensar con claridad. Quería acabar con esa tontería de una vez por todas. Ajá, sí, ¿qué lugar es ese según tú? Mi casa, claro. Mis ojos se pusieron blancos por la furia. ¿Cómo era posible que dijera semejante disparate con total naturalidad? ¿Cómo me ofrecía su casa como si nada? Claro, podría asesinarlo fácilmente mientras dormía, pero ese no era el caso. Cuando dijo esa tontería en mi estómago se empezó a sentir de manera extraña. Tenía que sacármelo de encima de todos los modos posibles, pero cada que me toca me pone extraña. Fue ahí cuando se me vino mi brillante idea. Primero le di una patada en el estómago para poder levantarme. Una vez que lo hice y me sacudí la tierra, comencé mi plan. Digo, Den, tu idea es lo más estúpida que he oído jamás, pero estoy dispuesta a aceptarla con una condición. La mandíbula de Denmaku tocó el suelo de la impresión, sus ojos brillaron como nunca y su sonrisa se hizo más grande de ser posible. Lo que sea. Sea lo que sea, lo cumpliré, dalo por hecho. Bien, este es el trato, tú vas a darme espacio. ¿Espacio? Si distancia entre los dos, no podrás estar cerca mío hasta que se oculte el sol al final del día. Si lo logras, iré a tu casa. Si no lo logras, inserte voz de ultratumba, te castraré con una cuchara y luego me dejarás en paz por el resto de tu patética vida. Den puso su pata en su mentón en señal de que estaba pensando, ¿de verdad lo hace? Luego de unos segundos me contestó con su irritante voz. De acuerdo. Es un trato, preciosa. Vi su intención de lanzarse a abrazarme, fue cuando puse mi pata frente a su cara. El trato ya empezó, bastardo. Es verdad. DISTANCIA. Iba a ser un día muy largo, pero sabía que ese idiota no lo lograría. Al final podré decirle adiós a esa peste y librarme de él para siempre, solo debía ser paciente. Puff, ven.
Esa era la oportunidad que había esperado desde hace mucho, no podía desaprovecharla, solo debía ser paciente y al final del día Noru sería toda mía. Dudo que los consejos de Su me sirvan ahora, pero ¿a quién demonios le importa? Esta prueba será fácil y así podré pedir mi beso de recompensa y quién sabe, tal vez estando en mi casa pueda que ella se relaje más y me deje entrar un poco más a su corazón, aunque estoy seguro que me golpeará por ello, pero no me importa porque de verdad la quiero. Fin POV. Continuará. Bueno, aquí me quedo por el momento, jejeje, tranquilos que aún tengo ideas para este fic, aclaro que lo de las alas de Noru lo explico en el siguiente capítulo. Después de un buen rato de ausencia con este fic espero que sean tan generosos de regalarle algunos reviews. Se aceptan comentarios, sugerencias, galletas, tomatazos, etcétera, etcétera. Jajajaja. Ciao.